Bien, muy buenos días. Estamos ya en nuestra tercera sesión de este Festival Internacional de la Literatura y el Libro, desde aquí, desde Ayacucho. Esta es la tercera feria del libro y Festival de Lectura. Y bueno, este año hemos querido congregar a un grupo de amigos de distintos países. Ayer estuvieron nuestra amiga mexicana, Elia Flores, Diana Flores, y estuvo también Xiomara Calderón de República Dominicana. Y hoy tenemos nada menos que a Patricia Dagatti. Ella es una especialista en microficción, narradora. Y bueno, en este género que está pues en boga, ¿no? Sobre todo también por las circunstancias culturales, ¿no? De las nuevas tecnologías que hacen que la brevedad sea toda pues, una parte de nuestra cultura actualmente, ¿no? Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea la primera vez que compartas con el público ayacuchano, con el público que está en esta feria. Hoy te cuento, tenemos el festival La Poesía Toma la Calle, donde van a participar también un grupo de amigos andahuaylinos que nos han visitado. Se trata de el grupo Taquionjo y la Asociación Cultural Taquionjo, que está con nosotros ahora presentes. Y bueno, vamos a tener también presencia de escritores ayacuchanos, iqueños, de distintos sitios. Esperemos pues que este sea un festival muy, muy hermoso. Patricia, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes, a todas, a todos. Es un honor poder estar con ustedes esta mañana. Estoy muy agradecida a Ricardo por la invitación y bueno, y a los organizadores y las organizadoras de la Feria Internacional de Literatura de Ayacucho. Bueno, el tema que nos convoca en esta oportunidad es la microficción, como le decimos acá en Argentina, y más específicamente el microrrelato, que es un término más utilizado en España. En una primera instancia, les voy a contar un poco acerca de este género, como para tener una noción para quienes no lo tienen y para quienes la tienen, después poder tener algunas herramientas, algunos elementos para poder conversar. Les cuento que estoy conectada desde el teléfono porque tuve un problema en mi ordenador que no me permitía que saliera el audio, así que la visión que tengo es muy acotada. Los imagino y las imagino a todos ahí, pero no los puedo ver. Cualquier cosa en el transcurso de esta charla, si alguien quiere interrumpir y preguntar, para eso estoy. Así que por favor interrumpan y pregunten sin problemas. No sé de qué manera, vos a lo mejor Ricardo estás ahí y lo podés manejar a esta situación, porque yo no voy a ver, por eso digo. Bien, ¿Se sí, escucha? podemos, voy a compartir el audio con los demás, no te preocupes. ¿Puedes empezar ya con tu disertación, por favor, Patricia? Bueno, el título de la charla es La microficción, una aproximación al género y propuestas literarias en el contexto actual. Quiero empezar contándoles que la microficción hoy en algunos ámbitos académicos se la reconoce como un género, como el cuarto género narrativo, un género muy nuevo, muy recién llegado, si lo comparamos con la poesía, si lo comparamos con el cuento o con la novela. Recién llegado, eh, porque recién en el año 80, que ya lo vamos a ver, del siglo pasado, se empezó a tener conciencia de género, pero mucho tiempo atrás se cultivaba la microficción, el microrelato, sin saber de qué se trataban estos textos que iban apareciendo y que eran unos textos breves, inclasificables en ese momento. Entonces, como para darles una idea de dónde viene, podemos ubicar a un poeta colombiano, por ejemplo, a Luis Vidales, que ya entre la poesía y la narración ubicaba un género, este género que es la microficción,
con algunos ejemplos que les leo uno cortito que tiene como título Superciencia y dice, por medio de los microscopios, los microbios observan a los sabios. Por ejemplo, ahí tenemos una microficción muy cortita, un microrelato muy cortito con las características que tiene el género, que ya vamos a ver después, cultivado por un poeta del siglo XIX. También encontramos algunas microficciones en el poeta chileno Vicente Huidobro y concretamente encontramos microficciones en Rubén Darío, poeta nicaragüense, y en Juan Ramón Jiménez, un poeta español. Les estoy hablando todos estos poetas siglo XIX, comienzos del siglo XX. Pero ya en Rubén Darío lo vemos con más presencia al género, y en Juan Ramón Jiménez, que me interesa destacar, escribe un texto que se titula Cuentos largos, y esto es como para introducirnos a la microficción, y dice así, cuentos largos, tan largos, de una página. Ay, el día en que los hombres sepamos todos agrandar una chispa hasta el sol, que un hombre les dé concentrado en una chispa. El día en que nos demos cuenta que nada tiene tamaño y que por lo tanto basta lo suficiente. El día en que comprendamos que nada vale por sus dimensiones y así acaba el ridículo que vio Micromegas y que yo veo cada día, y que un libro puede reducirse a la mano de una hormiga porque puede amplificarlo, la idea, y hacerlo el universo. Este texto de Juan Ramón Jiménez se considera la primera poética de la microficción en la historia del género. Y después vamos a pasar ya a la década del 50 del siglo XX, que tengo varios autores para nombrarles que cultivaban la microficción, pero me parece puntualmente hablar de Borges, hablar de Juan José Arreola y hablar puntualmente, bueno, de Cortázar, por supuesto, con la historia de Cronopios y Famas, y hay una antología que antologan Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Estos dos tipos en el 55 publican Cuentos breves y extraordinarios. Y esta se considera una de las primeras antologías de microficción sin tener todavía conciencia de género. Lo que hace Bioy Casares y Borges es recolectar piezas, textos muy breves, muy pequeños, incluso se remonta a miles de años, se remontan a miles de años atrás con autores anónimos. Algunos dicen que estos textos algunos fueron escritos por ellos y que le dieron el estatuto de textos antiguos. No sabemos. Lo cierto es que estos hombres jugaban bastante y lo hacían muy bien. Pero esto es un antecedente importante. Los cuentos breves y extraordinarios, esta antología que les cuento, está disponible en las redes, así que si lo googlean lo pueden bajar y lo pueden leer. Hay muchísimos textos a disposición ahí. Y después me interesa, antes de llegar a la década del 80, que es cuando se empiezan a hacer estudios académicos de la microficción o del microrelato, tener en cuenta a dos escritoras, porque en esta historia o en esta cartografía que venimos haciendo, no aparecen nombres de mujeres, aparecen poetas hombres, ¿no? En esa época también a las mujeres les resultaba bastante difícil escribir y mucho más difícil publicar y mucho más difícil publicar con sus verdaderos nombres. Generalmente lo tenían que hacer con un seudónimo y que hiciera referencia a un nombre de varón. Pero sí me interesa rescatar a dos escritoras que
escriben aún microficciones, son contemporáneas. Una es Cristina Peri Rossi, que es una poeta y escritora uruguaya, y a Luisa Valenzuela, poeta, escritora, microficcionista argentina, que ya en la década del 70 y en el contexto político, social de América Latina, empezaron a hacerse eco de ese contexto, hablamos de los golpes militares en ese momento, y a hablar a través de la microficción, un género elíptico por naturaleza, de las cosas que estaban sucediendo en sus países, en Uruguay y en Argentina. Y llegamos a la década del 80 con dos una académica, Dolores Koch, cubana, radicada en Estados Unidos, y con David Lagmanovich, un académico argentino, que fueron las primeras personas que empezaron a hacer estudios de género, y entonces a partir de ahí podemos hablar concretamente de la microficción como un género narrativo. Me gustaría entonces, a partir de toda de esta búsqueda de los orígenes, dar una suerte de definición de lo que es la microficción. Hay muchas. A mí me gusta particularmente una que es de un escritor español, de Ginés Cutilla. Me parece que es muy interesante porque además de ser una definición completa, tiene todas las características de la microficción. Ginés Cutillas dice que el microrrelato es un texto breve, en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional, que usando un lenguaje preciso y conciso, se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo. Esta es una de las definiciones más completas que podemos encontrar de microficción. Hago un paréntesis porque hay algo que se me pasó y que quería contarles en esta historia del microrrelato, la microficción, de dónde surge. Y hay un académico que se llama Fernando Valls, un académico español, que él cree y él ubica el surgimiento del microrrelato eh, como una suerte de evolución del poema en prosa. Eh, ¿Qué es el poema en prosa en realidad? El poema en prosa describe una realidad de manera estática. ¿Qué pasa con la microficción? Surge a finales del 2019 porque a un escritor que es Juan Ramón Jiménez, se da cuenta y piensa que si a un texto que es estático, al poema en prosa que es estático, le ponemos un movimiento, ahí aparece lo que es el microrrelato. Cerrado el paréntesis, les sigo contando acerca vimos la definición y me gustaría contarles un poco los rasgos formales que tiene un microrrelato. ¿Qué podemos encontrar o no encontrar en un microrrelato? Hay una ausencia de la complejidad de estructura. Por ejemplo, la estructura de la microficción, del microrelato, es una estructura simple porque la historia tiene que fluir con rapidez, en esa brevedad y en esa condensación de sentido que tiene que tener. Los personajes, por la misma razón, están mínimamente caracterizados, a diferencia de un cuento o una novela, que por ahí los personajes son más robustos, es necesario buscar esas dimensiones de los personajes. En la microficción no, porque no es lo importante, porque lo importante, como dije antes, es la acción. También hay un esquematismo espacial y una condensación temporal. Digamos, no abarca demasiados espacios, no se desarrolla en un lugar, en otro y en otro, y tampoco en tanta diferencia temporal. Casi que es el momento.
Se utiliza, y esto es muy importante, un lenguaje esencialmente connotativo, que eso es lo que le da al texto una potencia expresiva, una potencia semiótica. El lenguaje connotativo está muy vinculado al uso del elipsis, que va a ser una de las características que van a definir a la microficción. Después, algo muy importante en estos textos es la importancia que tiene el título. Tal vez en otros, como en una novela, como en un cuento, el título pase a segundo plano. Acá generalmente tiene algo que aportar al texto. El título de la microficción lo orienta, le da sentido, es parte del texto, tiene un rol importante. Y finalmente, la importancia que tienen los inicios y los cierres. El inicio de una microficción se dice el tipo de inicio in media res, o sea, cuando el cuento está empezado. No se empieza desde el principio a escribir una microficción, sino desde un poquitito más allá. Y los finales que pueden ser conclusivos o abiertos, en algún momento se hablaba o se escribían textos con finales contundentes y se hablaba de sacudir al lector con esos finales sorpresivos y todo esto. Yo soy partidaria y la corriente literaria a la que escribo que puede ser que algunos textos puedan tener esas características, ese remate, pero que en realidad es preferible a lo mejor el final no tan abrupto, o un final más abierto, porque el lector se puede cansar. Bien, otra de las cosas que me parece importante abordar es el tamaño de una microficción, que mucha gente pregunta, bueno, pero ¿cuánto mide una microficción? Si tiene 200 caracteres, ¿es o no es? Si tiene una página, ¿es o no es? Bueno, la verdad que sería muy complicado ponerle un límite en palabras, en espacio. Sí, en todo caso, lo que podemos pensar para saber si es o no una microficción es en sus características. Puede ser que tengamos un texto de 200 palabras que no es una microficción. ¿Por qué? Porque no es narrativo, porque no tiene elipsis, porque no está contando una historia, no hay conflicto, y bueno, pero es breve, pero no es una microficción porque no se ajusta a las características. Y en todo caso, puede haber textos de una página que sí se ajusten y que sí las tengan. Entonces por ahí es un poco caprichoso ponerle un límite determinado a un texto para saber si es o no es, eh, o no entra dentro de este género. Eh, bueno, rápidamente, eso es un poco lo que tengo para contarles. Me gustaría hacer un poquitito de énfasis en una definición del doctor Lagmanovich, que les conté que es fue un académico argentino radicado en la provincia de Tucumán y que habla de las características concretas del género. Y David Lagmanovich dice que la microficción son textos que tienen un título que se suponen significativos y orientadores, un comienzo que generalmente es in media res, un desarrollo caracterizado por las nociones de concisión, simplicidad sintáctica y velocidad, y un final que puede ser conclusivo o abierto, con cierta preferencia en ese momento eh, al cierre conclusivo, por la época de la década de 80-90, escribía Lagmanovich, preferían los finales conclusivos en las producciones actuales. Bien, eso es a grandes rasgos un poco el tema de la microficción y me gustaría que pudiésemos conversar si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hola,
micrófono lo bajo acá porque... Ya. Hola, bueno, me recuerda un poco, sobre todo la última parte de lo que dices. Yo básicamente soy poeta, no hago mucha narrativa. He hecho narrativa y escribo artículos, ¿no? Periodísticos siempre, por mi trabajo. Pero una cosa que decía Vallejo era que una de sus obsesiones era el poder resumir, ¿no? La capacidad de ser simple y decir las cosas con mucha precisión, ¿no? O sea, la precisión en las palabras. Que esa es digo, una cualidad de un texto poético también, ¿no? Eso por un lado. Me parece que es bien importante cuando uno es capaz de decir las cosas con concisión. Dicen, por ejemplo, que la lectura de los clásicos es ejemplar porque decían las cosas de una manera precisa, ¿no? Bueno, hablando de los clásicos del mundo hispano, ¿no? De nuestra lengua. Ujú. La precisión, la capacidad de titular, de hacer un buen título. Yo, por ejemplo, trabajé en un diario nacional que es Correo y teníamos un editor que era un trome titulando, ¿no? Que era muy bueno para hacer sus títulos. Entonces, esa es una cualidad que yo en un principio no valoraba mucho, pero con el tiempo me he dado cuenta que es bien importante, ¿no? Hacer un buen titular. No me refiero necesariamente a un titular amarillista, sensacionalista, ¿no? Sino un titular que realmente pueda resumir una situación y pueda ponernos en el momento, ¿no? Y por otro lado está pues la cultura actual, ¿no? Que es la cultura del meme un poco, ¿no? Yo creo, no quiero generalizar, que hay una tendencia a simplificar las cosas, ¿no? A no profundizar. Entonces, eso me parece que es un riesgo siempre, ¿no? ¿Qué piensas, Patricia, sobre eso? O sea, es un riesgo esa simplificación de las cosas, el no profundizar? O quizás nos estamos equivocando nosotros, los de las generaciones anteriores, pensando en eso y no es así. ¿Qué crees de eso? ¿Y qué tanto influye este género de la microficción en esa nueva manera de ver el mundo o en esa manera contemporánea de ver el mundo, Pati? ¿Está bien que te diga Pati o no se usa Sí, Pati? sí, sí, pero por Normal. supuesto, me Ya, encanta. Eh, bueno, en primer lugar, cuando vos decís esta forma más simplista de ver el mundo, creo que es un clima de época que lo estamos transitando. Y por ahí es muy difícil sacar algunas conclusiones porque tiene que ver con todo un modo de configuración del mundo que se está dando de manera vertiginosa y que ha cambiado en los últimos 10 años, te diría. No nos vayamos más atrás, en los últimos 10 años. Entonces, no sé si va a ser mejor o va a ser peor, pero en todo caso sí va a configurar otros modos, que a lo mejor esos modos van a ir encontrando su forma de hacer redes, de tejer raíces y de entrar en uno de otra manera. Eso con respecto a la actualidad y a esta apariencia de superfluo que se ve. Y con respecto a la microficción, a mí me parece que es interesante en estos contextos porque algo que no dije y que es fundamental es el papel y el rol del lector a la hora de leer una microficción. Es fundamental. El escritor, cuando escribe un texto, lo que hace es ir dejando huecos, que lo hace a través del recurso de la elipsis, ir dejando esos pequeños huecos para que el lector, un lector atento, los pueda ir llenando de sentido. Y eso es lo que le da profundidad a los textos, que son textos breves, que se leen rápido, pero que dejan quizás una marca, afectan de algún modo al lector para que después los pueda seguir pensando y los pueda seguir imaginando eh, en su cabeza. Eso me parece importante. Ahora, la microficción, cuando surge, también surge como un clima de época en el 2019 y no nos olvidemos que en ese momento, en el momento que surge la microficción, estábamos en un momento de desmantelamiento
de algunas ideas filosóficas del racionalismo y ahí aparecen los humanistas y aparece los naturalistas y aparece Nietzsche con la fragmentación del hombre, con la fragmentación de sentido, y aparecen también estos textos justamente que son fragmentarios, que se van descomponiendo solo y se van para después volverse a armar. O sea que es importante por ahí tener en cuenta el contexto. En ese momento en que surgieron y en este momento también. Antes de que... Voy a bajar acá. Ya, antes de que vaya Gualberto, a mí me da una curiosidad, pero bueno, mejor le doy paso a Alberto. Gualberto, ¿puedes por favor intervenir? A Quiero... ver, sí. Tu Bueno, cámara, por favor, y sabes que estás a contraluz. No sé si te puedes... Es que sí, la sí, luz te da... Ahí está, mejor, mejor. Ahí se te ahora ve sí, más ¿no? claro. Muy bien. Ahí está ya Y no mejor. te pongas detrás de la otra ventana, porque la luz de la ventana es la que te Ya, quita visión. Pero creo que ahí te ves bien. ahí está llamando. Ya. Ya, vamos. Prende tu micro. Enciende tu micro, Gualberto. Ya, ahora sí. Y ahora sí, ya. Hubo una interrupción. Ya. Este, bueno, en primer lugar, a la distinguida escritora Patricia. ¿De dónde? ¿De qué país? De Argentina, Gualberto, un Ah, gusto saludarte. Argentina, muy bien. Qué gusto, qué gusto. Tengo muchas referencias de escritoras prominentes de Argentina. Ojalá tengamos esa forma de poder intercambiar experiencias, vivencias de argentinos con peruanos, ¿verdad? Eso es Sí, muy sí. importante. Eso permite en alguna forma esto de la tecnología como también la globalización. Eso Ujú. nos permite porque mucho más antes no podíamos, pero en esta ocasión podemos enlazarnos a través del uso de esa tecnología. Patricia, yo quisiera, bueno, no, no entiendo mucho esto de la microficción, pero yo quisiera que me absolvas alguna duda. Sí, cómo no. Este, los escritores, los poetas están muy interesados en describir el mundo de modo abstracto. ¿Es algo normal o hay que reflejarlo lo que acontece en la realidad? Entonces, por ello quisiera un poco que me dieras algún alcance de lo que es abstracto y lo concreto en el campo de la poesía y sobre todo yendo a la microficción. Uno. Uno segundo es, no sé si la ficción es contraria a la realidad o es sobre todo tener la capacidad imaginativa del escritor, ¿no? Eh, ¿A dónde nos apuntamos? ¿A dónde nos dirigimos, mi querida Patricia? Esas A son mí las dos. me gustan mucho tus preguntas, Gualberto, me parece muy interesante. A mí me gusta pensar en general estas cuestiones y otras de la vida, no en contraposición, sino de manera en conjunto. Cuando vos me decís son concretas o abstractas, a mí me Sí, gusta pensar que son concretas y abstractas. Y entonces integramos las dos dimensiones, porque si las oponemos, nos quedamos o en un lado o en el otro. Y cuando vos me decís, son ficción o realidad, yo prefiero pensar que hay ficción y realidad. Y a veces hay realidad y ficción. Y así, en esa danza de opuestos que se van acercando y se mezclan, vamos funcionando, como en esos aspectos que mencionamos, como en el resto de los aspectos de la vida. Me gusta pensarlos así. Entonces, cuando hablamos de realidad o de ficción, ¿de dónde surge la ficción? de la realidad. De la experiencia a veces, A ¿no? veces, sí, De las cosas que a uno
le pasaron, vienen del recuerdo, de eso que no recuerda tanto, pero que quedó dando vueltas en algún lado de la cabeza. También viene de la observación. Y lo que observamos es Claro, una realidad concreta. eso es, Y con claro. eso nosotros vamos poniendo nuestra imaginación, nuestros condimentos, lo vamos ficcionalizando, pero ¿qué de eso podemos decir que tiene de realidad o de ficción si lo pensamos en términos opuestos? Patricia, yo quería también preguntar algo, aunque no tiene exactamente que ver con lo que preguntó Alberto, pero yo tengo una preocupación. A mí mismo me A ver, pasa, ¿no? Yo antes tenía más capacidad de concentrarme, de leer largo tiempo. O sea, yo me podía encerrar en un lugar y estar, pues, una vez me pasé un día completo leyendo, pero esa capacidad la he ido perdiendo. Bueno, no sé si sea una capacidad realmente, porque me aislaba totalmente del mundo, ¿no? Eh, pero ahora veo que es al contrario, o sea, andamos muy distraídos. Y la mayoría de la gente yo la veo distraída, para acá, uno para otro. Y eso como que reduce la capacidad que tenemos para juntarnos, para reunirnos, para conversar. Creo que cada vez somos menos capaces de dialogar. ¿Tú crees que eso de alguna manera afecta, digamos, nuestro conocimiento, afecta la forma como vemos el mundo? ¿Y cómo se refleja eso en la literatura? No tiene exactamente que ver con la microficción, yo sé, pero es una interrogante que me hacía ahora que estoy organizando eventos sobre todo, ¿no? Nos veo muy distraídos, o sea, no digo solamente a los demás, a mí mismo. ¿Por qué piensas que es eso? Ese déficit de atención generalizado que se da en el mundo, o al menos a mi parecer. ¿Qué piensas de eso, Pati? y mira, a mí me parece que los tiempos que corren son tiempos muy vertiginosos, ¿no? De cambios, así como rapidísimos. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, que la tecnología a nosotros nos está tomando por completo, está tomando nuestra subjetividad. Y nosotros pasamos a ser esclavos de un sistema. Sí, claro. Somos esclavos del celular, somos esclavos de las redes, somos esclavos de todo de las imágenes. Por eso, sí, sí, claro que estamos distraídos. Estamos distraídos en un mundo que nos muestra y nos estimula permanentemente. Somos esclavos de los algoritmos. Los algoritmos operan en nosotros, en nuestra subjetividad, de una manera tremenda y no nos damos cuenta. Y entonces nos mantienen distraídos, pero todo esto responde a un sistema en el que estamos inmersos y en el que sería muy, muy ilusorio decir que nos tenemos que salir del sistema, porque no nos podemos salir del sistema. Pero sí me parece importante esto que decís, Ricardo, que te das cuenta, que nos damos cuenta que algo está pasando. Y si nos damos cuenta, de pronto también algo podemos hacer. No sé si se va a poder volver a, como vos decías, al hábito de la lectura de todo un día completo en una habitación. Yo creo que es un hábito. Lo que pasa es que estos contextos nos cambian los hábitos también al operar en nuestra subjetividad. Y de paso, ya que estamos hablando de esto, un libro que estoy leyendo ahora, verán que lo tengo marcado, que es un ensayo muy interesante para entender estos tiempos y para entender estas preguntas tuyas, Gualberto, y de Ricardo, que se llama Contraofensiva, actuar y resistir en la complejidad. Estamos en la complejidad. Es de un filósofo argentino radicado en París, contemporáneo, está vivo, que se llama Miguel Benazayad. Ahí se los acerco. Bueno, me parece que es importante empezar a poder pensar estos contextos para poder encontrar una forma de tener reacción justamente en esta complejidad y no dejarnos cooptar por, por las redes, por todo lo que ya mencioné.
Así es. Y eso en la escritura eh, sí se refleja de dos maneras. Se ven por ahí escrituras que son demasiado superficiales, ¿no? Y eso es lo que circula. Pero también, y también hay otras que interpelan. Bueno, ahí vamos, entre una y la otra. A Así ver, Pati, es. yo tengo otra preguntita. Justo, eh, bueno, yo tengo una obsesión con el tema del lenguaje porque he sido muy lector de Vallejo y a veces soy un poco espeso, ¿no? Y además me he dedicado a corregir textos, gran parte de mi trabajo cuando estuve en correo, ¿no? Me dedicaba, era editor, pues me obsesioné con corregir, pero me voy dando cuenta que actualmente por los poetas nuevos, no todos, hay algunos que son muy ricos en su verbo, pero noto una simplificación y a veces ya no solo simplificación, sino que cada vez más su poética es demasiado denotativa, ¿no? Entonces, se termina creyendo, yo tengo esa impresión, yo creo que terminan creyendo que la poesía es decir sus sentimientos, decir lo que siente, lo que piensa, y yo sinceramente creo que no es eso, que la poesía no es decir lo que uno siente, porque es más, lo que uno siente está pues obviamente influenciado, alienado por el sistema, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que esforzarse por decir cosas que no son exactamente las que siente a flor de piel, ¿no? Sino las que siente más profundamente, más auténticamente. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero ¿tú crees que estamos yendo hacia una poética más, digamos, más directa, más simplista? ¿O crees que quizá eso es simplemente un momento actual y eso se va a superar? Eh, ¿cómo crees que va a ser la literatura en el futuro, Patricia? Porque ahora veo, mira, estuve leyendo, yo soy mucho de buscar historias, así, ¿no? Y estuve viendo que ahora la IA te hace historias, ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces he encontrado que ahora están divulgando historias de ciencia ficción y son un montón de historias de distintos temas y todas están hechas por la IA. O sea, la IA escribe más que los seres humanos ahora, ¿no? Con mucha más facilidad, ¿no? Además, si tú le dices a la IA que escriba un texto, o sea, digamos un artículo sobre un científico tal, lo va a hacer mejor que un humano, porque más rápidamente va a conseguir los datos, ¿no? ¿Qué piensas de esa situación que encaramos, Patti? Eh, Muy buena pregunta y cuando vos decís cómo va a ser la poesía o cómo va a ser la literatura, antes de eso yo me pregunto si vamos a estar todavía en el planeta Tierra para hacer literatura, ¿cómo vamos? Esperemos que sí, esperemos, no quiero ser apocalíptica, pero sí estaría bueno ir pensando a ver qué podemos ir haciendo en cuanto a cuidar nuestro planeta para ver si podemos seguir acá o nos vamos del todo. Eh, no sé, a mí me parecen dos cosas. Una es que con el auge de las redes sociales y de la hiperconectividad y todo esto, las personas tienen más acceso a poder socializar sus textos. Creo que en todo momento y en toda época se escribió literatura, poesía, novelas, lo que fuere, que funcionan más, no vamos a hablar de malas y buenas, que funcionan mejor o que funcionan peor. Siempre. Como hubo películas mejores y peores, como música mejores y peores. Lo que pasa es que hoy tenemos acceso, mucho acceso, a escuchar muchas cosas. Pero también hay que reconocer que hay una época en la que estamos viviendo y que es diferente, que es como más liviana, que es más urgente, que está atravesada por problemas que son del orden de lo más individual y yo diría de lo más mezquino, cuando antes en realidad había problemas, los mismos o más, pero se abordaban de otro modo, menos individualistas.
Y bueno, y a partir de ahí se producen estas literaturas, como vos decís, o estas creaciones que y son pobres, pero son pobres porque vienen de experiencias pobres, porque la experiencia individual es una experiencia empobrecida. Como hay también muchos grupos que se están armando y están hablando y están empezando a funcionar de manera colectiva y se están de algún modo en otros ámbitos revitalizando. Por ejemplo, hay movimientos indígenas de la Amazonía, movimientos literarios, movimientos de artistas visuales muy importantes que están resurgiendo, que son colectivos de artistas, no son artistas que andan por la vida solos. Eso se le da menos difusión, circulan por otros ámbitos y por ahí, por donde circula la masividad, es donde se ve lo que pareciera que funciona menos. Pero hay otras cosas también, ¿eh? Importantes, que surgen, que rescatan la historia, que rescatan cultura. A mí me parece que con esto quiero decir, no todo está perdido, ¿eh? Hay cosas interesantes. No te escucho, Ricardo. Ahora quiero abrir el micro para los que están acá, pues no todos están conectados, y me gustaría que pregunten, ¿no? ¿Pueden usar acá el micro o pueden usar su conexión? Ya, cualquiera. A ver, activa tu micro, ya. Ya está. Bueno, ya creo que es buenas tardes. Tenía ahí una duda, quizá con su amplia trayectoria de usted se podría ya haber definido qué es poesía. Me gustaría que desde sus experiencias lo defina. Hola, ¿cómo es tu nombre? Ay, perdón, me llamo Lidiana, Liliana. Gli, con G. Giliana. Lidiana. Liliana. Ajá. Bueno, Liliana, muchas gracias por tu pregunta. Y una definición de poesía, la verdad que no, no sé si puedo darte una definición de poesía concreta. Bueno, Creo que, entonces, ah, al no haber una definición así concreta, entonces, ¿cómo podemos, de antes se mencionaba, algunos poetas escriben nada más basándose en su experiencia, en sus sentimientos? Entonces, si no tenemos una definición, ¿cómo podemos reglamentarlo? ¿cómo podemos reglamentarlo? Reglamentarlo, igual decir que está bien escribir o que no está bien escribir. Bueno, a ver, pensemos en un poema sin querer dar una definición, porque por ahí la definición me parece que lo cierra y lo inmoviliza mucho, pero eh, hablamos que el poema o la poesía describe de alguna manera un sentimiento, una situación, algo que está atravesando al poeta. Ese yo poético que se siente conmovido o atravesado por circunstancias de la vida, por lo que observa, por la naturaleza, por lo que imagina. Dentro de esa, al volcar esa experiencia, creo que es una experiencia, al volcarla a un papel, al sacarla fuera de sí, hay algo para mí muy importante que tiene que tener la poesía y es eh, un ritmo y una música que tiene que ir, que siendo algo así como, a ver si me explico, como orgánico, tiene que ir fluyendo.
Así como corre un río, bueno, así tiene que ir avanzando la poesía. Entonces, ¿de qué manera podés darte cuenta o cada uno puede darse cuenta si la poesía está más lograda o menos lograda? Primero, tenés que ser una lectora de poesía, tenés que ser lectora. Para poder escribir cualquier texto, antes que nada, te tiene que gustar mucho leer y sobre todo leer el género con el que te sentís identificada para poder escribirlo. Y es casi como una cuestión que se va adquiriendo, una destreza que se va adquiriendo. Y después, cuando vos la lees, la escuchás y la leen también otras personas, ahí vos te das cuenta si es un texto que funciona o no funciona. Y acá hago un paréntesis. ¿Por qué digo funciona o no funciona? Para algunos textos funcionan para algunos y para otros no. Hay poesías que son muy encriptadas, por ejemplo, eh, y a algunas personas les gusta mucho ese tipo de poesía y a otras personas no. Y hay poesías que tienen un decir como mucho más fluyente, eh, y hay personas que prefieren esas poesías porque son a lo mejor más fáciles para poder interpretar. Sí, de todas maneras, creo que cualquier tipo de texto tiene que procurar afectar, conmover de alguna manera a su lector. Una preguntita. Pero para eso Creo no que hay Grisel también receta. quiere preguntar algo después, pero discúlpeme que sea así metiche. Yo tengo una pregunta, porque en realidad esa pregunta me la he hecho muchas veces, también me la he respondido muchas veces. En la antigüedad, supuestamente, la poesía surge como, o la rima, ¿no? Que la primera forma de poesía era, pues, rítmica, pero también tenía una necesidad de memoria, ¿no? Porque se memorizaban esos textos y luego se divulgaban. Eso por una parte. Y por otra parte, la primera poesía era colectiva, no era individual, era el coro, ¿no? Entonces, atendiendo a esas dos cosas, justo cuando se habla de esto del ritmo, y la poesía siento que no es algo enteramente racional, ¿no? Sino que es más bien algo que tiene que ver con otras maneras de inteligencia, ¿no? Una inteligencia más sensible, ¿no? Que también se afecta por lo racional, porque obviamente en la construcción del texto hay lógica y la lógica es racional, ¿no? Pero sin embargo, mi pregunta era, eh, ¿realmente es el ritmo, es el coro lo que manda en la poesía? ¿Por qué ahora nos afanamos por ser poetas individuales? Y nos ha capturado esa especie de narcisismo, ¿no? De pretender ser poetas únicos, ¿no? Yo creo que eso más bien limita la poesía, porque hacer la poesía una expresión colectiva, coral, masiva, tendría que ser anónima y tendría que ser Por eso yo siempre he creído que la verdadera poesía está en la gente, está en las expresiones, eh, te digo, en las danzas, en la música popular, ahí está la verdadera poesía. Entonces, la poética individual lo que hace es recoger de ahí y tomar algunas cosas. Una vez que tenía un blog y nadie me hizo caso, pero era una consigna mía. Yo decía, los poetas han muerto, viva la poesía, ¿no? Porque creo que en realidad esa necesidad de expresarse poéticamente y de expresarse en general es de todos y creo que hay que recuperarla para todos, ¿no? ¿Qué piensas tú de esas preguntas, disculpa? Bueno, muy buenas. Voy a tratar de no irme de las preguntas porque se me ocurren un montón de cuestiones a abordar en esas preguntas, pero lo que vos decís de la poesía antigua, que era coral, que era colectiva, que también hay un tipo de poesía que era, además de rítmica, tenía que cumplir con una cuestión matemática también, ¿no? Había una cuestión matemática detrás de la poesía. Los versos tenían que tener tantos versos, para que fuera un soneto tenía que tener tantos versos repartidos. Bueno, eso también responde a una cuestión filosófica, si se quiera, de mirar al mundo. No nos olvidemos que en los siglos
pasados y con el racionalismo y con un montón de corrientes filosóficas a partir de las cuales se explicaba el mundo, teníamos y tenemos hasta la actualidad muy, muy presente, muy metido a Pitágoras y a los pitagóricos que pretendían explicar el mundo desde una perspectiva matemática, que los filósofos racionales lo tomaron y entonces la matemática operaba en las artes, ¿no? No solamente en la literatura, pensemos en el hombre de Vitruvio y en las dimensiones que tenía que tener el hombre y en lo que se empezó a creer como normal y como que estaba bien y todo lo que no operaba dentro de esos canales no estaba bien. Y dentro de eso también tenemos la poesía. Y por eso empezaron a aparecer otras corrientes que empezaron a romper con esa racionalidad cuando vos empezás a decir, pero la poesía no es racional. La poesía creo que tiene mucho de lo inconsciente, tiene mucho del sentir de la persona. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros, en esta época que vivimos, y a partir del siglo XVIII en adelante, con la revolución industrial, el capitalismo y el neoliberalismo, lo que se proponen son personas, como dije antes, individuales que creen que no tienen que ver con el contexto del que viven, que no tienen relación con el contexto que viven. Entonces viven en un empobrecimiento eh, tremendo de espíritu, de experiencias, de un montón de cosas. Por un lado pasa, claro que pasa. Las personas son todas islas que además no se interesan unas por las otras y no se interesan por las experiencias que tienen cada uno, pero que de algún modo o de otro modo sí están conectados. Terminando, pero me gustaría que pregunte a alguien más, alguien que tenga alguna pregunta, por favor. Sí, claro, claro. Por favor. Abre tu micro y ya está. Sí. Muchísimas gracias. Quería, ante todo, agradecer por estar presente en esta reunión, en esta entrevista, y quería preguntarle, ¿no? Respecto a un punto de la poesía, hace un momento se mencionó que era una manera subjetiva de expresar los sentimientos del poeta. La pregunta, eh, yo también comparto lo que dijo acá Ricardo, que los poetas han muerto, que la poesía ha perdido la esencia de la exploración del alma del ser humano. Para usted, ¿cómo motivaríamos a los demás jóvenes para continuar con la poesía y la importancia de expresar lo que sientes a través de la poesía? Grisel, ¿es tu nombre? Sí, Grisel. Hola, hola Grisel. Bueno, un gusto y muchas gracias por tu pregunta, que me parece, además de interesante, un desafío para el futuro, ¿no? A mí me parece que una de las maneras de incentivar, se me ocurre, ¿no? Estoy acá sobre la marcha, pero es a través de la experiencia, es experimentando con el cuerpo. Eh, en estos momentos también hay una escisión del cuerpo y de la mente, por decirlo de alguna manera, y que pareciera que todo lo que pasa pasa por nuestra vista, pasa por lo que pensamos, y nos olvidamos de que está bueno ponerle el cuerpo, por ejemplo, a una lectura. Y a partir de esa lectura, ¿qué registro tomamos en el cuerpo? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué se nos activa? Eh, Casi como algo performático, ¿me explico? Y buscarlo desde ese lugar y no tanto a lo mejor desde el lugar del discurso, porque a los jóvenes de hoy me parece que algo que les cuesta mucho es escuchar y escuchar por mucho tiempo. Eh,
Sin embargo, a lo mejor intentando a través de lo corporal y de la experiencia, de lo que nos sacude y nos conmueve, tal vez tenga un plus importante. Es una idea. No te escucho. Una pregunta más, si me lo permite, por favor. ¿Sí? ¿Cómo no? La que habla es docente y aparte es abogada. Y obviamente creo que la inspiración de algunos poemas míos tienen que ver con el tema legal, que creo que es lo que nos está motivando a nuevamente regresar a la poesía. Pero al margen del tema social, creo que los que estamos vinculados en el tema educativo tenemos una misión muy importante que es volver a incentivar la poesía, ¿verdad? Y qué mejor que con la propia experiencia, pero las instituciones del Estado no motivan a la poesía como un arte, ¿no? Como que lo ven como algo antiguo, prefieren hasta las danzas modernas, las danzas urbanas, olvidándose de dónde nace, por ejemplo, la riqueza literaria, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una motivación a nivel educativo incentivar la poesía? Vos decís como una política educativa. No te escucho. Le decía, podría ser porque quizás dentro del ámbito educativo nosotros podríamos generar un proyecto de ley o generar una modificación o una alternativa de motivar la lectura. Sobre todo, creo que la lectura está motivada, pero a nivel de prosa, a nivel de lecturas concientizadoras ambientales, pero no a nivel poético. Por ahí va la pregunta, ¿no? Claro, a mí me parece que estos cambios en las estructuras que son tan rígidas, ¿no? Como esta que me estás hablando, primero que son procesos de cambio que se dan muy lentamente porque son estructuras que son demasiado instaladas y que no podés proponerles demasiados cambios. Sí, las propuestas tienen que venir desde abajo, ¿no? Desde la base y subir. Y hay dos cosas. Hacer la propuesta fuerte a todo y después esperar que haya un mínimo movimiento. Pero mientras tanto, porque mientras tanto el tiempo pasa, mientras tanto me parece que es tarea, a lo mejor, de las y los educadores, ir de algún modo saliéndose un poquitito de la estructura, corriéndose un poquitito e ir introduciendo estos pequeños artefactos y estos pequeños cambios eh, de manera más propositiva y más en el terreno, te diría. Porque es casi una utopía pensar que vos vas a presentar un proyecto, te lo van a aceptar y los alumnos, los estudiantes en un año van a estar leyendo poesía. No, hacelo en el campo, hacelo vos. Contagiar a tus compañeras y a tus compañeros de profesores. Y ahí, desde abajo, todos los movimientos, ¿de dónde surgen? Desde abajo. Es así. Muchas gracias. No, Ya gracias vamos, a vos. y ya vamos terminando la reunión. Quiero agradecer nuevamente a Patricia, a los amigos de la Acción Cultural Taquionjo y que está hoy día con nosotros acompañándonos acá. Nos ha traído un poco a la fuerza. Pero creo que al final ha salido bien, ¿no? La idea también de esta, este evento no sería el libro, pero es también un encuentro, ¿no? En realidad yo me he quedado con la espina de poder hacer un gran encuentro de literatura, que lo hice hace años, pero hoy en día es mucho más difícil hacer porque faltan los recursos, ¿no? Es difícil conseguir financiamiento para esas cosas. Pero hay tantas cosas que hacer en realidad. Yo te agradezco mucho, Patricia, y espero que sigas participando. Te prometo sí que más adelante te voy a traer, ¿no? Porque tienes que venir acá a visitarnos personalmente. Por ahora es virtual porque no hay todavía los recursos, pero vamos a financiarnos. Agradezco a Grisel, a Scott,
a Liliana, ¿no? A Clara, a, a William, Wilfredo, ¿no? Wilfredo, a Renato también, ¿su nombre? A Joseph también, bueno, por estar acá, pues nos has acompañado, ¿no? Es un momento de camaradería. Yo relaciono siempre la literatura, no vinimos a hablar de poesía a propósito y terminamos hablando de poesía. No Este, importa, pero no, está pero bueno es igual. que sí, la poesía es el centro, creo, ¿no? Pero yo también creo que hay que construir espacios de camaradería, de conversación sobre estos temas sin que se convierta en una cuestión académica, así muy, muy intelectual, ¿no? Porque eso nos desune más, ¿no? Pero a poder hablar de estas cosas con sencillez, con camaradería, creo que es importante, es un avance. Muchas gracias nuevamente, Patricia, y me gustaría que Gualberto, que es el coorganizador de este evento, del grupo Sur, del Movimiento Ya, Cultural Sur, de igual te hable un manera, poco, Gualberto. sí, de igual manera agradecemos bastante a Patricia. Esperamos que en una próxima oportunidad también, eh, bueno, contribuya con su experiencia, con sus conocimientos, socializar mejor estas experiencias a nivel del país, del Perú, de Ayacucho particularmente. Una vez más, agradecemos a nombre del Movimiento Proyecto Cultural Sur, Ayacucho, al igual que el del colectivo cultural Pájaro Azul. Gracias, Patricia, por su participación. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Gualberto. Para mí es un honor, me siento muy contenta, muy complacida de haber compartido con ustedes. Gracias a las personas que estuvieron del otro lado, que no pude verlas, que me hubiese encantado. Y bueno, creo sí que estas experiencias son importantes y son necesarias en tanto que nos reúnen, nos unen y nos ayudan a enriquecernos unos y otros. Así que bueno, un placer y mucha suerte para el resto de la jornada. Sí,